Bienvenidos a espacio 40 días con poder, preparándonos para el final. ¿Por qué guardan ustedes un solo sábado? El año séptimo y también el año del jubileo eran sábados. Levíticos 25, 1, 22. ¿Por qué guardan el uno y dejan de guardar los otros? Para ser preciso, los adventistas guardan el sábado porque Jehová así lo ordena. El reposo del séptimo día fue instituido desde que entrara el pecado en la humanidad. Además, en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, muestra que el sábado fue introducido antes de que llegase el pecado a la raza humana. Lo podemos contemplar en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si notamos, el sábado además recibe la bendición de Dios, no al principio del día, sino al final, después que Dios reposara. Además, amados amigos y hermanos, el sábado, ese primer sábado, no fue dado directamente a Adán, sino más bien Dios primero enseñó la pauta a cómo guardar su santo sábado y después se lo dio al hombre, instituido desde la misma creación en el principio antes del pecado. En cambio, el año séptimo, por ejemplo, y el año del jubileo, que se plantea en la pregunta, ¿por qué no guardar los otros sábados? Y si los otros, según Levítico 25, 1 al 22, eran sábados también. Y ya vimos que en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, que el sábado fue establecido mucho antes de que llegara el pecado en el mundo. En cambio, el año séptimo y el año del jubileo, así como otros sábados que no coincidían con el séptimo día, según Levítico 23, 34, 38, vayamos a Levítico capítulo 23 y el versículo 34 al versículo 38. Dice la palabra de Dios de manera siguiente. Versículo 34 dice así: Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y dice más el versículo 36: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrendas encendidas a Jehová. Holocaustos, ofrenda, sacrificio, libaciones, cada cosa en su tiempo. Y el versículo 38 dice: además de los días de reposo de Jehová, de vuestros de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Es decir, que este sábado ritual, ¿verdad? Según Levítico 23, 34, este tipo de sábados no coincidían con el séptimo día del sábado. Podía ser cualquier día que cayera durante esa fiesta y era santa convocación.
¿Ve? La palabra de Dios nos muestra claramente que una fiesta solemne para Jehová. Él lo había establecido, pero mucho más después del pecado. ¿Ve? Entonces fueron dados siglos después de que entró el pecado, y a causa de él, según Levítico 23, 19, ¿ve? Vayamos a revisar Levítico 23, versículo 19, para que ustedes vean algo interesante. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Es decir, que fueron fiestas establecidas después de siglos después del pecado. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 45, versículo 25, para notar otro aspecto de lo que nosotros venimos estudiando. El libro de Ezequiel, capítulo 45 y versículo 25. Ezequiel, capítulo 45, versículo 25. Dice la palabra de Dios aquí: en el mes séptimo, a los 15 días del mes, en la fiesta hará como en estos 7 días, en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente, en cuanto al aceite. Ven ustedes que siendo estos sábados de reposos, o sábados adicionales e instituidos a propósito del pecado, quedan abolidos con la muerte de Cristo Jesús. Pablo dice que estos sábados eran sombra de Cristo. Eso lo podemos ver en el libro de Colosenses. Vayamos al libro de Colosenses rapidito, en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, el versículo 16 y el versículo 17. Estamos buscando el libro de Colosenses, ¿verdad? Estamos llegando casi allá. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y el versículo 17. Dice entonces ese texto que estamos considerando, capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios allí de la siguiente manera: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Verán ustedes que estos sábados solemnes de luna nueva, de esas fiestas solemnes, quedaron abolidos en la cruz del Calvario con la muerte de Cristo Jesús, puesto que el sábado semanal fue introducido independientemente de la entrada del pecado. De hecho, fue antes del pecado. El séptimo día no puede ser una sombra del sacrificio de Cristo. Antes bien, ¿verdad? La Biblia es clara al explicar que es un memorial de la creación de Dios. Y podemos notarlo en el libro de Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el versículo 11, para ver el memorial de la creación. Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el versículo 11. Vayamos allá rapidito. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8 que estamos considerando: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si fuera usted tentado a decir, bueno, ¿cuál es el día de reposo? ¿Cuál es el séptimo? Bueno, de hecho nosotros comenzamos a trabajar desde el lunes, pues el séptimo día es domingo.
pues entonces debemos reposar el domingo. La palabra de Dios en ningún texto de la Biblia presenta que el domingo es el día de reposo. En un estudio más adelante estaremos dando detalle específico cuándo fue que se cambió la verdad, el verdadero día sábado por el domingo. Así es que no se me desesperen. Además, si usted dijera, bueno, puede ser entonces el domingo el día de reposo, bueno, sería bien en considerar la muerte de Cristo Jesús, ¿verdad? Para todo el mundo cristiano, Jesús murió viernes. Para todo el mundo cristiano, Jesús se resucitó domingo. Pues entonces el libro de San Mateo capítulo 24, San Lucas capítulo 24, presenta el domingo, primer día de la semana, no séptimo de la semana. Es decir, que el séptimo día de la semana es el Santo Sábado. Además, quisiéramos contestar otra preguntita en esta oportunidad. Es, por ejemplo, ¿por qué basan tanto de su religión en el día del sábado, cuando sabemos que el Señor enseñó que la ley y los profetas se basan todos en el amor y no en guardar la ley? Es interesante notar que el libro de Mateo capítulo 22 versículo 34 al 40 contesta algo muy interesante. Vayamos allá al libro de San Mateo capítulo 24, rapidito, el libro de San Mateo capítulo 22, mejor dicho, 22. Vamos a tomar el capítulo 22 del libro de San Mateo. La palabra de Dios es una verdadera delicia. Si estudiamos la palabra de Dios, Dios nos revelará sus más íntimos secretos. Así que, amados míos, vamos a deleitarnos con esa palabra en esta hora. Mateo capítulo 22, el versículo 34 y el versículo hasta el versículo 40. 22, 34. Dice la palabra de Dios de manera siguiente: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo, o sea, para tentar a Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús, dice la palabra de Dios, le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí Jesús está presentando dos textos del Antiguo Testamento, sin duda alguna. Ven entonces, los maestros de la ley se acercaron simplemente para tentarlo. Y la palabra de Dios nos muestra de manera clara cómo Jesús respondió. Al responder entonces para tentarle, Jesús presentó los 10 mandamientos resumidos en 2. Y entonces podemos considerar también otro texto. Vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 8 y 10. Dice la palabra de Dios: No debáis a nadie nada, sino el amaros el uno al otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se asume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos completamente de acuerdo, ¿verdad?, en que el amor es el primer mandamiento. Nótese que esta pregunta menciona acertadamente que la ley se basa en el amor. Esto es lo que proclamamos los adventistas. Proclamamos el amor. Para el pueblo de Dios, la ley es una manera apropiada, correcta, ¿verdad?, de mostrar amor a Dios y al prójimo. Jesús enseñó: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:40, que habíamos leído 22:34 al 40. Exactamente. Nótese que Jesús no dice que estos dos mandamientos habrían de sustituir la ley, sino que son el espíritu de la ley. Esta apreciación coincide, por ejemplo, el apóstol Pablo
un guardador también del sábado, como bien lo explica la Biblia en Hechos 16:13. Vayamos a Hechos 16:13 rapidito para que noten lo que el apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles, hizo. Capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios de manera siguiente: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. Es decir, que el apóstol Pablo era un gran guardador del santo sábado. Coincide todo lo que estamos diciendo con el apóstol Pablo al decir que no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, de lo que habíamos considerado de Romanos capítulo 13 versículo 9. Desde luego, alguien que ame de verdad a su prójimo no lo ofenderá robándole, ni codiciando a su esposa, ni tomando a su mujer, ¿verdad que no? Que lo ame de verdad no le va a robar, no levantará falso testimonio, no lo matará, ¿verdad? Este mismo principio se aplica a los principios, ¿verdad? De hecho, a los primeros 4 mandamientos. Por ejemplo, siguiendo el mismo razonamiento de Pablo, habríamos de decir: no tendrás dioses ajenos, no harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del sábado para santificarlo. En esta sentencia se resume: amarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, que los 4 primeros mandamientos tiene que ver con Dios, y los otros 6 tiene que ver con mi prójimo. Pero la pregunta dice además que la ley y los profetas no se basan en guardar la ley. Esta idea no está fundada en la Escritura. Al contrario, detállese cómo habla la Biblia sobre el modo en que debe vivir un hijo de Dios. La Biblia presenta el modo cómo debe vivir un hijo de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, presenta Eclesiastés capítulo 12 versículo 13. ¿Verdad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Pretende alguien ser hijo de Dios sin guardar sus mandamientos? Debe entonces considerar esto: el que dice que yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No lo digo yo, lo dice la Santa Escritura en 1 de Juan capítulo 2 versículo 4. Pretender que Cristo enseñó una ley diferente al ordenar amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo es un error. Jesús en realidad solo estaba citando la ley que Dios había dado. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, según Deuteronomio 6:5. De hecho, es un texto del Antiguo Testamento para los detractores de la Biblia que pudieran decir que Jesús en el Nuevo Testamento estableció nuevo mandamiento. En el tiempo de Jesús no había Nuevo Testamento. Existía el Antiguo Testamento solamente. El Nuevo Testamento empezó a ser escrito 30 o 40 años después de la muerte y ascensión de Cristo al cielo. Comenzó a ser escrito. No te vengarán ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Así Jesús ratifica la vigencia de la ley. ¿Qué? ¿Jesús nos enseñó a no guardar la ley? ¿Qué significa entonces los siguientes pasajes de la Escritura? Por ejemplo, vayamos al libro de San Mateo, a ver si verdaderamente Jesús enseñó a no guardar la ley de Jehová. Mateo capítulo 5, versículo 17. Vayamos a considerar lo que dice Jesús aquí. Versículo 17, dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque el cielo y la tierra, ¿verdad? Es cierto, porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que Jesús está diciendo, no vino para abolir la ley, sino para cumplir.
Jesús está diciendo de manera enfática, clara, que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplir. Revisemos otro pasaje, Mateo capítulo 7, versículo 12, para ver lo que nos dice el Señor Jesucristo en su palabra. Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra de Dios: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Que haga la persona lo que yo quiero que me hagan, entonces debo hacerlo. Así es la ley y los profetas. Vayamos también a Mateo capítulo 23, rapidito porque el tiempo se nos va. Mateo 23, versículo 23, mira lo que dice la palabra de Dios allí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Los escribas y los fariseos eran unos hipócritas, enseñaban una cosa y hacían otra. Además habían cargado del santo sábado de todo tipo de cosas que no eran necesarias. Vayamos al libro de Marcos capítulo 7, versículo 9. Marcos capítulo 7, versículo 9 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios allí en el libro de San Marcos capítulo 9. Dice acá: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbón, o quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le digáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habíais transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. O sea, habían invalidado la ley de Dios, estableciendo muchas tradiciones, y Moisés había dicho, bueno, deben honrar a los padres. La palabra de Dios había dicho, ¿verdad? El mandamiento dice: honra a tu padre, el quinto mandamiento, y a tu madre. Pero los escribas y los fariseos habían dicho: mira, tu dinero, todo lo que tú posees, lo traes de ofrenda, pues de esa manera tú estarías cumpliendo la ley. Y de esa manera estaban invalidando la ley de Jehová de los ejércitos, estableciendo ellos rápidamente tradiciones. Así habían hecho con el santo sábado, cargándolo de muchas cosas, y Jesús entonces vino a enseñar cómo se debía guardar el santo precepto de Jehová de los ejércitos. Entonces, amados amigos y hermanos, queremos concluir con el último versículo de la Biblia en el libro de Juan capítulo 14, versículo 15 en esta oportunidad. Juan capítulo 14, versículo 15. Y dice la palabra de Dios algo interesante acá: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Somos amigos de Jesús si hacemos lo que Él manda. Él dice que no he venido para abolir la ley y los profetas, sino vino para cumplir. El santo sábado era antes del pecado. Todas esas fiestas establecidas que pudimos leer en Levítico fueron establecidas después del pecado. Y por consiguiente el santo sábado fue establecido antes del pecado. De hecho, el santo sábado existió desde la eternidad. Entonces, la ley de Dios también existió desde la eternidad, incluyendo el santo sábado, que es el corazón de la ley de Dios, el sello de Dios. Entonces, amados hermanos, sería bien obedecer la palabra de Dios. Jesús dice: sois mi amigo si hacéis lo que os mando. Hasta la próxima oportunidad. Les acompañó su amigo y hermano y compañero de viaje al reino de los cielos, Gregory Simón. Bendecidos días en el nombre de Jesús.